pueden seguir con nosotros, amados hermanos. Y como habíamos quedado, el día de hoy tenemos una sesión de preguntas y respuestas a cargo de nuestro hermano Misael. Así que Misael, qué bueno que puedes Hola, estar mucho gusto, con gracias. nosotros, qué bueno que nos puedes acompañar en esta sesión de preguntas que hemos organizado la iglesia, los hermanos de la iglesia y a todos aquellos que nos sintonizan. Y pues vamos a estar contestando las preguntas que se han mandado en Instagram, en Facebook, al correo electrónico. Y yo creo, primero yo te voy a hacer una pregunta. Yo cuando he leído el libro de Apocalipsis se me hace un poco difícil entenderlo. Para ti ha sido un reto leer Apocalipsis, estudiar Apocalipsis y más que nada compartir Apocalipsis. ¿Cómo se te hace para ti todo esto? Sí, mira, yo recuerdo cuando era adolescente fue la primera vez que estudié por completo el libro de Apocalipsis y recuerdo algunas notas que yo apunté en mi antigua Biblia que tenía yo al principio y al principio es algo confuso, ¿no? No es algo tan sencillo de poder estudiar como los demás libros, puesto que Apocalipsis pues es revelaciones futuras, profecías que aún no se han cumplido, entonces que tenemos que estar al pendiente y sobre todo tratar de no sacarlo de contexto para poder entender. Entonces, si es al menos para mí, estudiar Apocalipsis, analizar Apocalipsis es un libro complejo. Yo creo que es necesario conocer varios libros, tanto de los profetas menores, mayores, los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales de Juan, de Pedro, para poder tener una noción de lo que es Apocalipsis, pero yo creo que todo con ayuda del Espíritu Santo, con un corazón dispuesto a poder estudiar y aprender revelaciones, y yo creo que lo más difícil es que el Espíritu Santo te guíe, pero yo creo que el Espíritu Santo te guía a todo corazón dispuesto a poder estudiar este libro de revelaciones. Sí, la verdad, cuando yo estudié el libro de Apocalipsis sí se me hizo muy complicado el entender ciertas palabras que venían, porque como decía Misael, tenemos que conocer toda la escritura para poder entenderle los simbolismos, todo lo que nos maneja el libro de Apocalipsis. Bueno, Misi, ahora sí vamos a iniciar con las preguntas que nos mandaron nuestros hermanos. Igual si tienen más preguntas los hermanos en el vivo pueden enviarlo aquí a la página, al correo de la iglesia, y vamos a estar también respondiendo si es que nos da tiempo. Pero así, Sí, pues ahora sí, si sale alguna duda, alguna pregunta en el transcurso de esta sesión, escríbanla y pues le estaremos respondiendo más adelante. Ahora sí voy a iniciar con las preguntas que nos han mandado Misael. La primera pregunta que nos llega, como saben, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis y esto va en relación a casi las primeras sesiones que tuvimos. ¿Cuándo sucede el arrebatamiento de la iglesia? es una buena pregunta que hemos estado recordando. Antes de poder contestarla, sí quiero uh, que todos sepan que nosotros no tenemos ahorita, con respecto a revelaciones y a toda la doctrina de revelaciones, un conocimiento objetivo, es decir, un conocimiento completo, real, verdadero. Nosotros vamos a estar contestando conforme a nuestro credo como Capilla Calvario, pero también fundamentándola con versículos de la Biblia. Eso es lo más importante. Pero como yo te comentaba, a diferencia de los demás libros y de las demás doctrinas que ya están establecidas y ya están claras, porque ya pasaron y porque Jesucristo nos la enseñó, revelaciones es diferente porque son cosas futuras que todavía no sabemos. Yo creo que el único que puede explicar a detalle lo que es revelaciones y poder darnos a entender pues es el apóstol Juan, el cual él vivió esa situación y escribió, y dentro de esos capítulos podemos ver que vio aún muchísimas cosas más, pero hay un ángel que le dice: hey, eso que acabas de ver no lo escribas, séllalo, porque no es para el conocimiento de las demás personas. Entonces vamos a estar respondiendo estas preguntas conforme a nuestro credo de Capilla Calvario, y también reforzándola con versículos de la Biblia, ¿no? Entonces todo este conocimiento que vamos a hablar el día de hoy, eso sí que quede claro, no es un conocimiento verdadero en el sentido que va a pasar literalmente, sino tenemos que ser personas humildes, sencillas, y reconocer que este libro de Apocalipsis nos queda muy grande para poder estudiar, es muy muy grande para poder estudiar. Entonces, con respecto al arrebatamiento de la iglesia y cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia, bueno, primero quisiera tocar unos versículos que se encuentran en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, para que allá en casita ustedes más
tarde o el día de mañana puedan leerlo, puedan estudiarlo, donde nos habla acerca de eso, de la definición del arrebatamiento, donde nos dice Pablo que seremos tomados, seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en el aire, en las nubes. Es por eso que nosotros como creyentes creemos en el arrebatamiento, en que va a llegar un momento en el que Cristo nos va a tomar a su iglesia y nos va a reunir con Él en las nubes para proceder a algunas actividades que más adelante en algunas preguntas creo que se mencionan vamos a contestar. Entonces también en 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 54 el arrebatamiento Pablo lo llama como un misterio, porque este misterio no se da a conocer en el Antiguo Testamento, sino es con Pablo el que nos enseña. Por eso ese misterio que Pablo lo menciona como el arrebatamiento, como que la iglesia va a ser tomada de este mundo para encontrarse con Cristo. Entonces, para poder responder a tu pregunta, hay que entender algo bien claro. Revelaciones nos habla acerca del juicio de Dios sobre la humanidad. En específico, nos habla del juicio de Dios sobre todas aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo, aquellas personas que tuvieron la oportunidad de buscar en Cristo la salvación, pero lo rechazaron. Entonces, basándonos en un versículo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, vamos a poder entender un poquito más cuando es el arrebatamiento de la iglesia. Pedro nos dice que el juicio de Dios empieza no por los pecadores, empieza no por aquellos que tuvieron la oportunidad de ser salvos, sino nos dice Pedro que el juicio de Dios empieza por su casa, es decir, el juicio de Dios empieza por los creyentes. Por eso a lo largo de la historia, desde que Jesucristo asciende a los cielos y los apóstoles toman ese liderazgo de poder extender la iglesia, pasan por persecuciones, pasan por necesidades, porque desde ahí empieza el juicio de Dios, para que cuando llegue el tiempo de revelaciones, entonces sí, el juicio de Dios que ya pasó por los creyentes, que fueron todos aquellos creyentes que fueron perseguidos, que fueron apedreados a lo largo de la historia. Incluso hoy en nuestros días hay países, hay ciudades donde no puedes hablar de Cristo de una manera libre, sino tiene que ser con cuidado porque están siendo acechados los creyentes. Pero en el tiempo de revelaciones, ese juicio que ya nos tocó a nosotros y que nos está tocando a nosotros, ahora sí va a tocar a aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ser salvas pero no lo hicieron. Entonces, con base a eso nos vamos a Romanos capítulo 5 versículos 6 al 11, y fue en unos estudios atrás que tocamos este tema donde Pablo nos dice que nosotros somos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, gracias a Cristo nosotros como iglesia, como creyentes, ya no nos toca pasar por ese periodo del juicio de Dios que nos está hablando de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, nos está hablando del juicio de Dios sobre las naciones, pero en específico sobre las naciones que no aceptaron a Jesucristo. Entonces el arrebatamiento, basándonos en Romanos 5 versículos 6 al 11, nos dice que como iglesia nosotros ya no tenemos que pasar por ese juicio, por esa ira de Dios sobre las naciones. ¿Por qué? Porque gracias a Jesucristo somos reconciliados con el Padre. Entonces, ¿cuándo sucede el arrebatamiento de la iglesia? Sucede antes de que la ira de Dios se revele sobre la humanidad. Entonces, pues ahí está la primera pregunta contestada, amado hermano. Ya sabes, acá las citas la está dando Misael, las puedes también ver en los estudios anteriores que hemos tenido, así que si todavía no has ido por tu libreta de apuntes, ve por ella porque se va a poner buena. Tenemos varias preguntas todavía por responder, varias preguntas que nos mandaron nuestros hermanos. Así que Misael, la siguiente pregunta es esta: ¿entrará en la tribulación la iglesia? Esa es una muy buena pregunta, Y en cuanto a doctrina, muchos dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación, otros dicen que va a pasar por parte de la tribulación, otros dicen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación, y todos se basan en conocimientos. Pero aquí es bien importante recordar algo, que la tribulación o el periodo de tribulación hace referencia a la semana restante de Daniel,
que nos habla acerca con respecto al pueblo de Israel, de las 70 semanas. Entonces de ahí sale el concepto tribulación, porque es bien importante no confundirlas. Yo cuando estudié Apocalipsis hace años atrás, cuando yo era adolescente, los términos yo los confundía. Entonces es bien importante que cuando estamos estudiando Revelaciones nos quede bien definido cada término que podemos encontrar en el libro de Revelaciones. Entonces cuando se hace referencia a la tribulación, se está haciendo referencia a un periodo donde el anticristo va a tener autoridad, donde va a tener poder sobre el pueblo de Israel, sobre la ciudad de Jerusalén, y durante 3 años y medio todo va a parecer que está bien, que el pueblo de Israel va a estar contento con el anticristo, va a parecer que el anticristo es Cristo, y los judíos, como tú y yo sabemos bien, a los judíos que no se han convertido todavía esperan a su Mesías. Entonces parte de esos judíos van a creer que el anticristo es su Mesías, es Cristo. Pero nos dice en Daniel que pasando esa mitad de semana, es decir, pasando 3 años y medio, el anticristo se va a levantar contra ellos y los va a perseguir. Y ahí es cuando Jesucristo menciona en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora, porque después de esos 3 años y medio el anticristo muchos creen que se va a sentar sobre el santuario, sobre el templo, sobre el aposento, sobre el lugar santo, haciendo la abominación desoladora. No sabemos qué actividad o qué es lo que vaya a hacer que se vaya a considerar algo repugnante, algo abominante para los judíos, pero el anticristo va a tener poder sobre ellos. Entonces, para contestar a la pregunta si la iglesia va a entrar en la tribulación, hay que recordar que dentro de la ira de Dios, que estamos hablando de revelaciones, que es la ira de Dios sobre la humanidad pecadora, sobre una humanidad que no quiso aceptarlo, que no quiso aceptar a Jesucristo. Durante ese periodo de la ira de Dios viene lo que es la tribulación hacia el pueblo de Israel. Entonces, como iglesia, nosotros no vamos a estar pasando por ese periodo de tribulación por 2 razones. La primera razón, porque en Daniel se nos habla acerca del pueblo judío en específico. Segundo, porque nosotros ya no vamos a estar en el tiempo de la tribulación, porque durante ese tiempo la ira de Dios ya se está manifestando sobre la humanidad. Entonces, por ende, la iglesia tiene que ser librada de la ira de Dios. Entonces, no vamos a pasar por la tribulación. Entonces, yo creo que como tú decías al principio, es muy importante entender los términos que maneja el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo creo que por eso también es algo difícil comprender Apocalipsis. De hecho, hasta hoy en día, si tú me preguntas, ¿ya sabes 100% Apocalipsis? No, es muy difícil. Te soy sincero y le soy sincero a todos los que nos escuchan. A estudiar Revelaciones es difícil, y yo sinceramente en un conocimiento me siento todavía incapaz de poder comprender al 100% Revelaciones. Entonces, sí, muy difícil. Interesante. Ok, Misael, vamos con la siguiente pregunta, que igual creo que tiene que ver con los significados y los términos. ¿Es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo? Una buena pregunta, porque igual yo a veces me confundía con respecto a estos 2 términos. Vamos a tratar de explicarlos. Si no nos llegamos a entender o no me doy a entender en alguna definición o en alguna pregunta, pueden hacérselo saber a Juanito. Él me va a decir y vamos a tratar de que todos nos podamos entender. Con respecto a estos 2 términos, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son totalmente diferentes. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 18 nos dice que seremos arrebatados y seremos juntados en las nubes con el Señor. Ese es el arrebatamiento, cuando la iglesia va a ser tomada y va a ser llevada a Cristo, pero Cristo no va a estar en la tierra, sino va a estar en las nubes. Entonces nosotros vamos a estar con Él en las nubes, y conforme a este versículo nos dice que vamos a estar con Él para siempre. En cuanto a la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo hace referencia al periodo del milenio, cuando Cristo venga a gobernar sobre la humanidad. En la segunda venida de Cristo, Cristo ya no solamente va a estar en el cielo, ya no va a estar en las nubes, sino va a poner sus pies, su cuerpo sobre la tierra para poder gobernar por un periodo de 1000 años. Esa es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Ok, entonces yo creo que esta es muy clara la respuesta que nos das, entonces ya iríamos con la siguiente. Igual pregunta. puedo a complementar algo más, que ¿cuándo es la segunda venida de Cristo? Cuando el periodo de la tribulación del que hablamos la pregunta anterior termine.
nos dice en Apocalipsis y parte de Daniel que el anticristo se va a levantar contra los judíos a tal grado de que les va a hacer guerra, pero en un momento va a llegar Jesucristo y esa es la segunda venida para poner orden y para poder gobernar por el periodo de 1000 años. Como decía Misael, amados hermanos, es muy importante conocer las Sagradas Escrituras desde el principio hasta el fin, porque como veíamos en la primera pregunta que le decía a Misael, de si le ha sido difícil estudiar Apocalipsis, entenderlo, pues ya vimos que él nos decía que tenemos que conocer las Sagradas Escrituras, porque ahora sí vamos a hacer conocimiento de lo que ya supimos, ¿no? Sí, de todo lo que hemos estado aprendiendo. Por eso es bien importante que tomemos tiempo para poder leer la palabra de Dios, pero completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque cada libro se complementa de otros libros, de otros versículos, y eso nos ayuda a poder tener una comprensión mejor de las cosas. Es muy bueno tener un plan de lectura, un estudio bíblico, pues ahora sí general, ¿no? De todo como es la Biblia. Por eso hay que recordarle a los hermanos que sigan con el plan de lectura. Sí, pues amados hermanos, tenemos nuestro plan de lectura en la página de la iglesia, así que pues si no sabían, pues ahora ya saben, ya están enterados, se han subido los libros, los versículos, los capítulos que hemos leído a la página, y pues si todavía no estamos al corriente, es muy buen momento para ponernos al corriente, para entender estas cosas que quizás a lo largo de la lectura nos van a salir dudas, pero con estas sesiones pues las podemos comprender, las podemos pues estudiar, ¿no? Y las podemos responder si tienen algunas dudas. Ok, entonces la cuarta pregunta que que nos mandaron, es ¿quiénes van a participar en las bodas del Cordero? Esa es una pregunta muy bonita, muy interesante, porque ya se nos habla en Apocalipsis. Y para poder contestarte a esta pregunta es bien interesante poder analizar todo el trasfondo y de cierta manera también conocer las costumbres de los judíos. ¿Por qué conocer las costumbres de los judíos? Porque con respecto a casarse o a contraer matrimonio, nos habla acerca de 3 etapas que representaba en el pueblo judío antes de poder casarse. Y te las menciono porque a lo largo de los evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, en el libro de Juan, se nos mencionan estas 3 etapas de una manera no tan clara, pero sí se nos menciona de una manera donde podemos analizarla, donde podemos verla. Y dentro de estas etapas, para que un judío pudiera contraer matrimonio, nos habla acerca de que se hacía un contrato firmado primero por los padres del esposo y los padres de la esposa, o los padres de los novios. Se firmaba un contrato y después, fíjate lo curioso, que los padres de la novia le daban un obsequio a los padres del esposo por agradecimiento de que su hijo eligió a su esposa, o eligió a su hija como la eligió. Entonces, eso es bien interesante porque en ese término se llama lo que tú y yo conocemos como compromiso. Entonces, es bien importante, y eso lo podemos encontrar en Mateo cuando nos habla acerca de José y María, que María se halló que estaba encinta. Entonces, en ese periodo en el que estaba José y María era el periodo de compromiso. Entonces, primero se hacía un compromiso y después se pasaba al segundo paso para poder contraer matrimonio. Esto usualmente, el segundo paso, ocurría unos años después, donde el varón iba a la casa de su prometida con sus amigos a la medianoche, y pues como era oscuro llevaban antorchas, entonces se veía bien bonito por todas las calles donde pasaba el varón con sus amigos, y las antorchas se veía súper padre. Pero nos dice en las tradiciones que la mujer, la novia, ya sabía de eso, ya se había puesto de acuerdo con su prometido. Entonces ella se preparaba con sus doncellas para que cuando el varón llegara con las antorchas y sus amigos,
ella también participara en ese desfile de antorchas y se fueran a la casa de su padre, del novio, y entonces así poder concluir esta segunda fase y que todo estuviera ya bien claro que se iban a casar, y eso anunciaba que ya estaban a punto de casarse, que ya era casi detallitos para poder casarse. Y este ejemplo lo podemos encontrar en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13, y nos habla acerca de las 10 vírgenes. Por eso Jesucristo hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, porque estas doncellas estaban preparadas, listas para que cuando llegara el novio poder acompañar a la novia a la casa del novio. Y la tercera fase o la tercer paso es que son las bodas, ya que pasó el compromiso, ya que pasó esto de poder acompañar y de poder dar más responsabilidad a los novios para poder casarse. Entonces sí, procedían a casarse y a celebrar, y se celebraba con las bodas. Y ese ejemplo lo podemos encontrar en Juan capítulo 2 versículo 1 al 2, bien conocido porque es cuando Jesucristo hace su primer milagro, y podemos ver que estas bodas duran muchísimo, podían durar varios días, ¿no? En estas bodas. Entonces, ¿por qué te traje a estas 3 etapas? Bien interesante, porque en el aspecto espiritual, la primera etapa, que es el compromiso, cuando un cristiano pone su fe en Jesucristo, entonces se está comprometiendo con Jesucristo, y el pago que el padre de la novia le daba a los padres del novio se representa con la sangre de Jesucristo derramada por la novia, derramada por su iglesia, derramada por toda aquella persona que acepta a Jesucristo. Entonces ese es nuestro primer paso espiritualmente, y es bien interesante poder analizarlo. El segundo paso, que es cuando el marido va por la novia con las antorchas y con sus amigos, y después la novia la acompaña a su casa, hace referencia del arrebatamiento, cuando Jesucristo viene a reclamar lo que es suyo, cuando Jesucristo viene a reclamar a su iglesia por ese compromiso que nosotros ya hicimos con Él. Y el tercer paso es el que nos está hablando aquí en Apocalipsis, cuando son las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a participar en las bodas del Cordero? Pues de entrada Jesucristo como el esposo. Segundo, la iglesia como la esposa, donde vamos a estar celebrando que vamos a estar con Jesucristo para toda la eternidad. Y segundo, también van a participar de una manera indirecta las personas que se nos habla en Apocalipsis, que son los santos de la antigüedad, los santos que se nos hablan en el Antiguo Testamento, que no tuvieron la oportunidad como nosotros de poder poner nuestra fe en Jesucristo, porque Jesucristo todavía no había venido. Y también van a estar con ellos los creyentes que hayan resistido a las pruebas en el periodo de la tribulación, porque hay que acordarnos que durante la tribulación muchos judíos que no son creyentes, y no solamente judíos, sino de diferentes etnias, de diferentes países que no han recibido a Jesucristo ni han creído en Jesucristo, van a tener la oportunidad de poder recibir a Jesucristo. Y cuando lo hagan, van a tener que resistir varias pruebas, y Dios va a estar con ellos para poder seguir adelante, y entonces ellos van a ser reunidos junto con los santos de la antigüedad, juntos con nosotros en las bodas del Cordero. Entonces, ¿quiénes van a estar? Jesucristo como el esposo, la iglesia como la esposa, y como convidados, como invitados, las personas que han sido rescatadas del periodo de la tribulación, y las personas que se nos habla en el Antiguo Testamento que pusieron su fe en Dios. Y la siguiente pregunta que nos mandan es: ¿quiénes son los 2 testigos y por qué fueron ellos? Bueno, esta está también buena, la hemos tocado apenas en los estudios pasados con respecto a nuestros 2 testigos. Si tú quieres escuchar un poquito de una manera más completa, está en Instagram, está en YouTube el estudio de los 2 testigos, y este capítulo es en Apocalipsis 11, versículos del 1 al 14. ¿Quiénes son los 2 testigos? Pues te soy sincero, no sé quiénes son los 2 testigos, pero con base a lo que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos pensar que es Enoc y el profeta Elías. ¿Por qué Enoc y el profeta Elías? ¿Qué característica tienen ambos? A ver, hermanos, comenten qué característica tienen. Pues una de ellas, bueno, espera un ratito a ver si pueden averiguar también qué característica tenía Enoc y Elías en similar.
Yo ya me la sé. Así que vamos a ver si ustedes... Ya por aquí ya las Ya ya la por acá contestaron. nuestros Bueno, espectadores ya la contestaron y nos decían que ellos no vieron muerte. exacto, se nos habla en el Antiguo Testamento tanto que Enoc y Elías fueron arrebatados por Dios y no pasaron por ese proceso que normalmente vamos a pasar, que es la muerte. ¿Quiénes no van a pasar por ese proceso también? Pues los que sean arrebatados cuando sean tomados para llevarlos con Cristo en las nubes. Entonces, por eso podemos deducir, pero como te digo, no es una verdad completa. Basándonos en la Biblia puede ser, pero aún no lo sabemos. Todo lo de Apocalipsis lo vamos a saber cuando estemos con Jesucristo allá en los cielos, cuando seamos transformados, cuando nuestro conocimiento sea ampliado. Entonces sí, todo lo vamos a poder saber, pero ahora solo nos toca aprender de lo que tenemos al alcance y pedirle a Dios que a través de su Santo Espíritu nos guíe para poder no salirnos del contexto de la Biblia y no errar, sino todo con la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y con humildad. Esa es una. Podríamos pensar que es Enoc y el profeta Elías. La otra puede ser Moisés o el profeta Elías. ¿Por qué Moisés? Porque en el libro de... se me fue el nombre del libro... ahorita lo recuerdo, se me chispoteó, pero hay un libro en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de un suceso bien importante con respecto al arcángel Miguel, que peleaba por el cuerpo con Satanás, el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? No lo sabemos. Es algo bien interesante que podemos encontrar y voy a buscarlo. Aquí está en la escritura, en el libro de Judas. En el libro de Judas se nos habla acerca de este suceso bien importante. Entonces podemos deducir por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. A lo mejor no quería que Dios lo usara para el libro de Revelaciones, no lo sabemos, pero puede ser, y es una teoría que pudiera ser o no pudiera ser. Y con respecto a quiénes son los dos testigos, realmente no es importante quiénes son, porque yo estoy seguro que Dios puede usar a personas comunes y los puede llenar del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Eso es lo importante. Lo importante del contexto en Apocalipsis, que se nos habla de los dos testigos, no es quiénes son, sino el propósito que ellos tienen. Y tienen un propósito similar al que tuvo a Zorobabel y el sacerdote Josué, que se nos habla en Zacarías capítulo 4, donde la misión de estos dos personajes de la Biblia, que se nos habla como los dos olivos, como los dos candeleros, que también en Apocalipsis se hace la descripción y la característica de estos dos testigos como los dos olivos, como los dos candeleros, era porque estaban llenos del poder del Espíritu Santo y tenían una misión a cumplir. ¿Cuál era esa misión a cumplir? La reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero en el tiempo de los dos testigos que se nos está hablando de Apocalipsis, lo importante es cuál es su función. Su función es profetizar, van a tener un ministerio profético donde van a anunciar el arrepentimiento para las demás personas. Es decir, Dios los va a usar para poder extender su misericordia a aquellas personas que por la circunstancia por la cual están viviendo, su corazón se ablande y digan: sí, necesito de Dios, necesito saber de Cristo, pero ahora ¿quién me puede enseñar de Cristo? Entonces estos dos testigos van a estar profetizando, van a estar hablando del pecado de Jerusalén y van a poder estar guiando a todas las personas que se dispongan a cambiar, a conocer a Cristo. También es bien importante porque fueron dos. Yo creo que eso lo podemos encontrar en Lucas capítulo 10, cuando Jesucristo envía a sus discípulos de dos en dos. Yo creo que es bien importante siempre tener un compañero de batalla, un compañero de lucha en el ministerio para poder apoyarnos en momentos difíciles, en momentos complicados, darnos ánimo. Yo creo que por eso fueron dos testigos, recordando que Jesucristo mandó a sus discípulos de dos en dos a predicar a las diferentes aldeas en aquel tiempo. Es muy interesante lo que nos decías, Misael, que
quizás no lo sabemos hasta ahorita, pero conforme vaya pasando el tiempo, conforme se vayan cumpliendo las profecías del Señor Jesucristo, pues nuestras dudas van a ser aclaradas, ¿no? Sí, Entonces es muy definitivamente. importante. Hay unas cosas las cuales quizás no podemos saber o no son reveladas hacia nosotros, sino hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. Sí, y Pablo los menciona como misterios, porque hay muchas cosas que no están todavía a nuestro alcance, y más cuando se trata de revelaciones. Ok. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿quiénes son los 7 espíritus? Esa la podemos encontrar en varios versículos de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, capítulo 5, donde nos habla acerca de los 7 espíritus. En el libro de Revelaciones no se nos especifica quiénes son, pero nosotros basándonos en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, no sé si lo puede poner Irving en pantalla. Lo importante de este versículo con respecto a estos 7 espíritus es que estos 7 espíritus están en el trono de Dios. De ahí nos vuelven a hablar acerca de estos 7 espíritus en Revelaciones capítulo 3 versículo 1, donde nos dicen que estos 7 espíritus están en Jesucristo, es decir, Jesucristo tiene los 7 espíritus de Dios. De ahí nos vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, donde vincula estos 7 espíritus con 7 lámparas ardientes que están en el trono de Dios. Y se nos menciona una vez más en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6, donde se identifican estos 7 espíritus con los 7 ojos del Cordero, y que afirman que son enviados por toda la tierra. Entonces es muy complejo poder deducir quiénes son estos 7 espíritus, pero yo creo que estos 7 espíritus de Dios son simbólicos, es decir, no son muchos espíritus, sino es un solo espíritu, y yo creo que es el Espíritu Santo haciendo referencia a su perfección y terminación, porque hay que recordar que el número 7 es el número que tiene que ver con la perfección, con que todo haya terminado. Entonces yo pienso que estos 7 espíritus es el Espíritu Santo en su perfección, y la podemos ver que Jesucristo tiene estos 7 espíritus, porque solamente Jesucristo es el único digno de poder tener al Espíritu Santo perfecto en su vida. Aunque también algo interesante es que en Isaías capítulo 11 versículo 2 se nos hace mención de 7 espíritus: el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Pero yo creo que nos está haciendo referencia al Espíritu Santo en su estado perfecto, en su estado completo. Entonces yo creo que ya quedó esta muy clara, que es el Espíritu Santo en su estado de perfección, como decías. Ok, la siguiente pregunta que nos envían acá nuestros hermanos es, ¿qué son los galardones? ¿Qué son los galardones? Esta es una buena pregunta. Hay que retomar el término en griego. Hay que recordar que Revelaciones Juan lo escribió en griego. Entonces viene de la palabra misos. Esta palabra misos hace referencia a un pago por un servicio, sea buen servicio o sea mal servicio. Pero cuando se hace referencia a que es un buen servicio y yo te voy a pagar por el buen servicio que tú hiciste, se llama recompensa. Entonces, ¿qué son los galardones? Son recompensas que como creyentes tú y yo vamos a tener. No porque al estar con Dios no sea suficiente, no, estar con Dios es suficiente, es todo lo que necesitamos. Mas sin embargo, en la gracia y en la misericordia de Dios nos va a dar recompensas conforme a nuestro trabajo, conforme a nuestras obras. Y aquí sí quiero tocar unos versículos de la Biblia, y quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 16. Versículos 26 al 28. Le voy a dar lectura, porque yo creo que esto es algo bien importante que debemos de tener en cuenta todos los creyentes. Y nos dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero aquí lo interesante de este versículo es el versículo 27, que nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí podemos tocar como un tema generalizado, porque Jesucristo va a pagar tanto a los creyentes, tanto a los que han confiado en Él, como a aquellos que lo han rechazado, conforme a sus obras. Nosotros sabemos que gracias a Jesucristo nosotros ya somos salvos. No necesitamos de obras, no necesitamos de recompensas, no necesitamos de galardones para poder ser salvos, sino eso es la gracia de Jesucristo en nuestras vidas, la que nos da salvación. Pero en este punto nos dice que Jesucristo nos va a dar conforme a nuestras obras. Y de aquí quiero tocar otro versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Pablo ya está haciendo referencia de los creyentes, ya no de los gentiles o los que no han creído en Cristo y de los que hemos creído en Cristo. No, aquí en estos versículos ya está haciendo referencia de los que hemos creído en Cristo. Y Pablo nos dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Como creyentes, nosotros cuando seamos llamados a la presencia de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo con respecto a nuestras obras, y con respecto a nuestras obras se nos va a recompensar. Si hemos trabajado bien, se nos va a dar una recompensa, y si hemos trabajado mal, pues no se nos va a dar una recompensa porque hemos hecho un mal trabajo. Y de aquí quiero tocar otro versículo, y con esto contesto la pregunta de qué son los galardones. Bueno, Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10 nos habla acerca de la siembra y la cosecha, pero quiero tocar 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y la importancia de los galardones o de las recompensas que vamos a tener en el cielo con respecto a nuestras obras, con respecto a nuestros trabajos. Y 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué vamos a recibir recompensas en el cielo? Porque se tiene que cumplir esta promesa que se ve a través del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo escribe: todo lo que tú y yo hagamos para el Señor, todo nuestro trabajo, toda nuestra obra que hacemos para el Señor va a recibir su recompensa. Y muchas veces esa recompensa no se da aquí, pero sí se refleja aquí, con salud, con bienes, con alegría, pero se va a ver de una manera completa cuando estemos en el cielo, cuando estemos recibiendo nuestros galardones. Entonces, por eso es bien importante a que no nos conformemos solamente con ir a la iglesia o con escuchar algunas predicaciones, sino hay que saber que allá en el cielo vamos a tener galardones y vamos a ser distinguidos por esos galardones. Entonces, yo creo que debe de estar en nosotros ese anhelo, ese deseo de poder trabajar para Dios de una manera incansable, para que cuando llegue nuestro tiempo podamos recibir galardones allá en el cielo, y tú puedas decir: mira, yo recibí más galardones que Misael por mi trabajo. Y eso es algo que no debe de ser orgullo, pero sí una manera de motivarnos como creyentes para poder seguir adelante en nuestro crecimiento espiritual. Sí, como decías, algo así como una competencia, ¿no? Pero en el sano... Una competencia sana, ¿no? De trabajar por Cristo, trabajar bien, o decir: yo trabajo mejor que mi hermano, voy a tener más galardones, pero sana, como decías, ¿no? Sí, yo creo que... No es como envidia, ¿no? Sí, como...
y debe de ser algo que nos motive a nosotros mismos, porque yo, y lo hablo como testimonio propio, llegó un momento hace tiempo cuando yo era adolescente, pues si no mal recuerdo, tú entraste primero al grupo de alabanza en aquel tiempo y después yo dije, Juanito ya entró, ya me ganó, y me puse a practicar la guitarra y pasó un mes, 2 meses y después entré yo. Pero estando en el grupo de alabanza, pues yo tocaba, a veces ya compartía, y después como que llegó un tiempo en el que yo me relajé, como en el que yo dije, pues ¿para qué? Con esto me basta, con estar en el grupo de alabanza ya es suficiente. Pero vas estudiando las escrituras y te encuentras que el ministerio no solamente es la alabanza, sino que Dios te va perfeccionando, Dios te va usando, Dios te va capacitando para otras áreas del ministerio. Entonces eso a mí me motiva a seguir adelante, porque el trabajo que hacemos en Dios, el trabajo que hacemos en Cristo, se va a ver recompensada. Aunque tal vez en este mundo nos digan, tú para qué vas a la iglesia, tú para qué haces aquello, tú para qué haces esto, mejor ponte a trabajar o cosas así. Sabemos que tenemos un tesoro que es por toda la eternidad, porque lo que yo pueda conseguir en este mundo, pues aquí se va a quedar, ¿no? Pero las cosas que hagamos en el cielo van a durar por toda la eternidad. Entonces por eso la importancia de seguir adelante. Sí, también la importancia que decíamos al principio de conocer la escritura, ¿no? De saber cómo son estos galardones. Quizás muchos nos desanimamos porque quizás trabajamos bien para Cristo, pero no lo vemos reflejado en nuestra vida diaria, ¿no? Eso. Y a veces ver personas que quizás no tienen un buen comportamiento o algo así, les va bien en la vida y nos preguntamos, ¿no? El por qué, ¿no? Pero ya conociendo la palabra o con lo que decías al principio, que va a ser reflejado cuando estemos con Cristo, ya es cuando nos vamos a inspirar o nos vamos a decir, pues es por esto que quizás Dios está preparando algo para mí o algo para cada uno de nosotros, ¿no? Exacto, yo creo que ese es el punto principal, ya lo tocaste, el saber que aunque aquí estemos pasando por momentos difíciles, allá en el cielo vamos a tener nuestra recompensa. Ok, entonces vamos con las siguientes preguntas. Dice, ¿el anticristo y Satanás tienen alguna relación? Esa es también una muy buena pregunta que si no estamos bien fundamentados en revelaciones podemos confundir los términos. Y sí tienen una relación. Hay que recordar que Dios se nos muestra a través de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, y nosotros lo conocemos como la Trinidad, la forma en que Dios se muestra. Pero Satanás, por otro lado, también trata de copiar aquellas cosas que Dios, como Dios se manifiesta, y dentro de esas cosas Satanás tiene su Trinidad, por así decirlo, que consta de él mismo, aunque en Revelaciones se nos habla como el dragón. Y también se nos menciona al anticristo, que es la bestia de 10 cuernos, y que la tocamos junto con los 2 testigos, cuando se nos menciona que del abismo salió una bestia que pudo hacer guerra contra los 2 testigos y vencerlos. ¿Ese quién es? El anticristo. Y más adelante, 2 capítulos más adelante, se nos habla también de esta bestia, pero también se nos habla de una bestia de 2 cuernos, haciendo referencia al falso profeta. Entonces, no solamente Satanás y el anticristo tienen una relación, sino también el tercer personaje de esta trinidad diabólica, que es el profeta mentiroso, el profeta que va a engañar, el falso profeta, el cual cada uno de ellos va a tener una función. Satanás, la función de Satanás es que los creyentes y que gran parte de las personas que no han creído en Dios sigan así, sin creer en Dios, y poder llevarlos a esa condenación en la cual él ya está. Va a usar al anticristo, sí lo va a usar para poder unificar un gobierno, para poder engañar a los judíos y que crean que el anticristo es Jesucristo y puedan depositar su confianza en él. Y el falso profeta pues va a anunciar, sí, él es el Cristo, él es el verdadero, haciendo referencia al anticristo. Entonces sí hay relación, y que a partir de los próximos capítulos vamos a estar estudiando más a fondo la vida de estos personajes. Hay que recordar que en el primer sello se nos menciona al anticristo y ya lo estudiamos. Entonces si tú quieres saber más del anticristo, puede buscar en Instagram, en YouTube, donde están nuestras pláticas o nuestros estudios con respecto al primer sello de Revelaciones. Y yo creo que esta pregunta que nos mandan va relacionado con la que acabamos de ver, que decía nuestro hermano ahí de Facebook: ¿de qué nacionalidad será el anticristo? Bueno,
está claro que el anticristo tiene que ser judío, porque para poder engañar a los judíos, algo que yo admiro de los judíos hoy en día es que los judíos son personas que siguen los parámetros que ellos mismos toman. Y si van a ser judíos que no se han convertido a Cristo, entonces ellos están esperando a su Mesías. Y conforme a la Biblia, y conforme a la Torah, y conforme a los profetas anteriores y posteriores, y a los escritos que hemos estado viendo los domingos, vemos que Jesucristo vino del pueblo de Israel, ¿no? Entonces es interesante porque los judíos van a estar esperando a su Mesías, y su Mesías viene del pueblo de Israel, viene de la tribu de Judá en específico. Entonces el anticristo pues va a ser de nacionalidad judía o de descendencia judía, ¿no? Y alguien, como tú decías, ¿quién más podrá entender a ellos, no? Con ellos viven en un régimen, en leyes, en ordenanzas, y ahora sí que él mismo pues va a poder entenderlos, ¿no? Cómo funciona. O cómo... Sí, y tanto así que hoy en día se están preparando, hay escuelas especiales en el pueblo de Israel, preparando a los sacerdotes, preparando a los levitas, para que cuando venga su Mesías, ellos puedan cumplir sus funciones sacerdotales, porque ellos no se han olvidado de eso. Entonces es interesante poder recalcar, muchas veces nosotros pensamos que los judíos ya no tienen un propósito en la Biblia, o que Dios ya no los va a usar. Pero no, al contrario, hemos visto a los sellados, a los 144,000 que tienen un propósito y que son de la tribu de Israel. Entonces los judíos todavía van a cumplir un propósito en el tiempo de revelaciones, que hay que tomar siempre en cuenta. Yo creo que con esta pregunta termino también, porque ya se nos acaba el tiempo. Así que pues si surgieron más dudas o tienen dudas a lo largo de las demás transmisiones, de las demás series que estamos viendo, ya sea los miércoles o los domingos, pues las pueden mandar y pues nos ponemos de acuerdo para tener una próxima sesión de preguntas, ya sea igual del libro de Apocalipsis o del otro estudio que estamos llevando a cabo, de Mateo, para poder pues aclarar dudas, darnos a entender, que nuestros hermanos estén en sintonía quizás con lo que compartimos, con lo que nosotros entendemos, ¿no? Y podemos explicar. Así que te voy a hacer la pregunta, Misael. ¿Por qué se ocupan los números 7, 3 y 40 en la Biblia? ¿Por qué se ocupan los números 7, 3 y 40? Bueno, primero el número 7, basándonos en Génesis, 6 días Dios tardó en hacer la creación, al séptimo día descansó, reposó. Entonces, haciendo referencia a que el número 7 significa culminación, pero también significa perfección, porque todo lo que Dios creó estuvo listo a partir del sexto día, y en el séptimo día Él descansó. Entonces el número 7 es conocido también como el número de Dios, que refleja plenitud, refleja perfección y también refleja culminación. Y podemos encontrar otros ejemplos en Apocalipsis capítulo 4 versículo 5, capítulo 5 versículo 1, versículo 5 al 6. Con respecto al número 3, bueno, muchos lo conocen como una perfección divina, porque nos habla acerca de la Trinidad y nos describe la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 en 1. Entonces este número 3 es conocido como la perfección divina, porque se nos refleja o se nos da a conocer la Trinidad. Y el número 40, bueno, si tú y yo buscamos a lo largo de las escrituras, encontramos que el número 40 es un número que refleja prueba o juicio. ¿Por qué? Fíjate lo que te voy a mencionar. ¿Cuánto tiempo estuvieron los israelitas en el desierto? A ver, hermanos. A ver, hermanos, ¿ya saben? ¿O la contesto yo? Voy a esperar un ratito a ver si en verdad están siguiendo nuestro plan de lectura, porque nuestro plan de lectura ya pasamos esa parte, ¿eh? Bueno, pues estuvieron 40 años. 40 años. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 5 nos habla acerca de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. Fue un tiempo de juicio, de prueba para el pueblo de Israel. También, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en la montaña del monte de Sinaí? Hermanos, también está.
Pues 40 días. 40 días, Éxodo capítulo 24, versículo 18. Jonás nos menciona que advierte al Nínive con un lapso, con un periodo de 40 días antes de que sea el juicio. Eso lo podemos encontrar en Jonás capítulo 3, versículo 4. ¿Por cuánto tiempo estuvo Jesucristo ayunando? Hermanos, 40 días. 40 días, y a partir del 40 días dice que se le apareció ¿quién? Satanás para tentar. Entonces habla acerca de esa prueba que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, un dato también interesante que podemos encontrarlo en Hechos capítulo 1 versículo 3, el lapso de que cuando Jesucristo resucitó y cuando Jesucristo ascendió es de 40 días. Entonces, por eso la importancia de estos números que nos describe acerca de cómo trabaja Dios, ¿no? A lo mejor no lo podemos entender, pero sí podemos saber cómo trabaja Dios de algunas maneras. Con estos números, ¿no? Entonces, pues llegamos a la conclusión de que el 3 significa la Trinidad, la perfección en Cristo. El número, perfección divina. La perfección divina. El número 7, que es culminación. Podemos decirlo como culminación. Y la plenitud. Que en ella engloba todo. Por eso en Apocalipsis se nos menciona siempre el número 7, 7 candeleros, las 7 trompetas, los 7 sellos. ¿Por qué? Porque es la plenitud de Dios y el trabajo de Dios. Okay. Perfecto. Y el número 40, como decías, prueba, significa una prueba. Juicio. Y ya vemos que pues al final de una prueba, pues quizás ya inicia cuando aprendemos, ¿no? Cuando aprendemos, ahora sí lo que sucede en ese lapso, ¿no? Entonces, Misael, pues se nos acabó el tiempo. Creo que te salvaste de varias preguntas. Así que, hermanos, si tienen más dudas, más preguntas, conforme vaya avanzando el estudio, las pueden mandar. Nos estaremos organizando, nos estaremos poniendo de acuerdo para tener otra sesión más de preguntas. Ojalá nos puedas acompañar también en otro día con otras preguntas, quizás de otro estudio que estás llevando a cabo. Y también, pues, ¿qué te parece si oramos? Claro. Si oramos para concluir este tiempo y para dejarlo todo en las manos del Señor Jesucristo, que las preguntas que nos mandaron, las preguntas que nos hicieron y así mismo como nosotros o tú pudiste contestar, pues haya sido de bendición, de aprendizaje para nuestros hermanos, ¿no? Y sobre todo espero no haberlos confundido más, perdóname si los confundí más, pero espero que no. Que hayamos sido claros, ¿no? Total, cualquier inconveniente, cualquier pregunta o que me digas, oye Misael, no estoy de acuerdo en esto, pues podemos platicar, te invito a un café y lo veamos conforme a la Biblia, pero lo más importante pues es que crezcamos y maduremos espiritualmente. Sí, entonces vamos a orar, amados hermanos, por este tiempo que hemos destinado para resolver estas preguntas, así que acompáñame en esta oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amado Dios. Gracias te damos, Padre, porque nos permites poder tener esta sesión de preguntas, nos permitiste poder quizás aclarar dudas a aquellos hermanos que la tenían, Padre, y que haya sido de bendición, que estas respuestas se lleven con bien en cada uno de nuestros hermanos, hayan sido aclaradas, hayan sido explicadas de una buena manera, para que así cada día podamos entender más tu palabra, cada día podamos entender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Como veíamos en las preguntas, quizás hay cosas las cuales no van a ser reveladas, las cuales son unos misterios todavía para nosotros, pero conforme vaya pasando el tiempo, conforme tu gracia se vaya ampliando en cada uno de nosotros, van a ser reveladas. Esto todo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo.